Pulso económico del lunes, que como es tradicional lo vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX. El IBEX con caídas medio punto, 0,50% abajo, aunque mantenemos los 12.000 puntos, 12.011,5. Algunos valores hoy han aprovechado el día, es el caso de Acciona Energía, 2,51 arriba, Fluidra, 2,23 arriba, o Colonial, 1,86 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor ha ido es Puig, que se deja en la sesión 3,51, Mafre 1,73 abajo y Banco Sabadell se deja en la sesión 1,45. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que me parece a mí que va a ser más relevante en la tertulia de análisis económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica hoy tenemos que hablar de las decisiones del Banco Central Europeo, que parece enfrentar una nueva etapa, empezar a enfrentarse con la estanflación. Van a recortar 25 puntos básicos en esta reunión, pero probablemente también en las que sigan adelante. Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho que el crecimiento va a ser débil a corto plazo y que la inflación va a subir en el cuarto trimestre. Y un nombre propio, Inditex, que parece que va a ganar un 11% más en el tercer trimestre. El tercer trimestre será para Inditex el de mayor rentabilidad del año y las previsiones apuntan a un alza de las ventas cercano al 9% por encima del ritmo de la primera mitad del ejercicio. Así es que buenas perspectivas para la compañía de Zara. Y ya sin más preámbulos les presento, hoy estoy especialmente contento en dar la bienvenida a don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas. Muchas gracias, don Javier, y para mí es una enorme satisfacción volver al programa. Que sepa usted que le hemos echado de menos. Y yo a ustedes y a los televidentes. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEANFI y consejero de Eurohispano Opciones y CAP. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes y por supuesto que me asocio a la misma idea de que estoy encantado de estar este lunes aquí con don Juan. Vamos con el IBEX. El IBEX parece que, bueno, con alguna dificultad, pero ha aprovechado la tregua y consolida los 12.000 puntos. Esperemos que sea para bien y que sea largo. Pues efectivamente, yo creo que hay una gran liquidez. Hay unas expectativas de nuevas bajadas de tipos de interés y, por tanto, la alternativa es la inversión bursátil, porque hay que tener en cuenta que hay problemas geopolíticos y geoestratégicos que, cuando menos, introducen incertidumbre, cada uno, los cisnes negros que al final se van apagando, afortunadamente, pero evidentemente lo que acaba de suceder en Siria yo creo que es bastante significativo para la zona. Bien es verdad que no se ha notado en los precios del petróleo, que hace un rato estaba a $71,8 el barril de Brent. Cicuéndez. Bueno, pues estamos en la fase estacional de del rally teórico de Navidad que se está dando. Estamos viendo el S&P que ha roto la zona de los 6.000, el IBEX que se ha ido a la zona de máximos del 12.000 y lo ha roto. Y bueno, hoy la corrección ha sido una corrección pequeña. El Eurostoxx, sin embargo, ha terminado subiendo un poquito por las noticias que luego comentaremos, entiendo, de China. Y bueno, en general el mercado está tranquilo. El dato de inflación en Estados Unidos parece que no preocupa y la bajada de tipos que se viene tampoco preocupa. Con lo cual estamos con cierta tranquilidad. Bueno, pues estamos tranquilos, pero es bueno que en las fases de tranquilidad nos hagamos preguntas. Una de ellas es, hombre, esto de los excesos, esto de los riesgos, ¿qué peligros están escondiendo ahora mismo estas largas temporadas en máximos? Bueno, pues en primer lugar, la propia exuberancia de los mercados, que lo que hace es que te lleve a una situación un poco de borrachera, entre comillas, que pienses que todo va a ir bien, que cualquier valor puede subir, etcétera, etcétera, y eso puede generar algunas distorsiones, porque estamos viendo que otro de los problemas es que hay una importante concentración en los beneficios empresariales, sobre todo en Estados Unidos, y hay una enorme concentración en los valores que más suben. Por tanto, eso hace y pone de manifiesto que no se está extendiendo al conjunto de la bolsa, ni mucho menos las subidas y la apetencia de los inversores, sino está muy concentrado en algunos sectores y en algunas empresas. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, aunque al gobierno no le gusta que hablemos de ello, o a los gobiernos en general,
se ha producido un incremento de la deuda pública a nivel mundial del 30% desde el COVID, de tal manera que eso que significa que evidentemente, a pesar de que bajen los tipos de interés, hay un servicio a la deuda espectacular. Una deuda que ya anticipo que no se va a amortizar jamás, por lo menos no lo vamos a ver nosotros, que al final se podía haber convertido en perpetua. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que esa exuberancia en algunos casos ya es extrema. A raíz del triunfo de Donald Trump, el Bitcoin ha superado los $100.000, de tal manera que no tiene ningún sentido, no hay nada consistente detrás y eso puede ser peligroso porque esos suflés, igual que se hinchan, se pueden deshinchar y eso generaría un mecanismo muy inadecuado y una mala noticia para el conjunto de los mercados. Lo que se llama en las facultades el valor subyacente. Eso no es. está. El valor subyacente ni está ni se le espera. Sí, se le espera. Esto parece más lo de Ponzi, ¿verdad? Eso es. Don Miguel Ángel. Bueno, pues los riesgos de los máximos. Los riesgos de los máximos. Fíjense, ahora mismo en la situación en que estamos en Alemania, pues estamos en zona de máximos. Entonces dices, oye, estamos en una cierta recesión y estamos en máximos. La macroeconomía se está equivocando. Bueno, pues no lo sé, pero el caso es que al final yo en esto de los mercados creo en lo que ven mis ojos. Y si mis ojos lo que ven es que está subiendo, pues vamos a seguirlo, pero vamos a ceñir los stop. Por supuesto, porque luego vienen las sorpresas. Entonces, de momento, el mercado está subiendo y las perspectivas en Estados Unidos es que pueda seguir subiendo, pero estamos, como decía Greenspan, en una cierta exuberancia irracional de los mercados. Y hoy, pues hay valores de los grandes, de los 7 grandes, como es Endivia, que está cayendo un poquito y eso que también comentaremos pues está afectando al mercado. Sin embargo, el RSP, que es el ETF donde cada valor del SP500 pondera lo mismo, pues ese está prácticamente subiendo. Y entonces, bueno, la masa del mercado sube, pero los grandes caen. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos con el Banco Central Europeo, que se acerca el día en el que van a reducir, parece, un cuartillo, 0,25 puntos básicos. Esa operación se puede volver a repetir en el futuro. Hay ya técnicos que dicen que estamos enfrentando una estanflación. En Europa, desde luego, claro. Es uno de los graves peligros porque efectivamente yo estaba analizando el año 2024 a nivel global y evidentemente ha sido incluso algo mejor de lo que algunos estimamos. Pensábamos que la economía mundial crecería menos del 3% y todo hace indicar que vuelve a crecer del orden del 3%, liderado por India, que es verdad que ha crecido un poquito menos, pero del orden del 6%, con algunos problemas en China, a los que nos referiremos luego, pero que no va a impedir que crezca poquito por debajo del 5% o 4,5%, y Estados Unidos que va a crecer más, 2,8%, pero sin embargo Europa se mantiene al margen de ese crecimiento, el 0,4%, con recesión, como muy bien decía don Miguel Ángel, en Alemania. ¿Aquí qué ocurre? Pues que nos estamos pegando tiros en el pie permanentemente, como hemos dicho muchas veces en este programa. Estamos lastrando la competitividad de la industria y de la actividad económica en Europa por diferentes regulaciones. Las primeras, las vinculadas a la Agenda 2030. Y eso explica por qué Alemania no termina de levantar cabeza. Alemania ha cometido 2 gravísimos errores. Uno, cerrar las centrales nucleares. Ojo al gobierno español, las consecuencias que eso puede tener. Tiene una energía muy cara y además muy contaminante. Y luego, por otro lado, ha entrado al final en la discusión, porque al principio no había aceptado, de que desaparezca el automóvil, el motor de combustión en concreto, y se ha sustituido por el coche eléctrico, que aquí ha llevado a enormes pérdidas y grandes problemas en Mercedes, en BMW, etc. De tal manera que Europa nuevamente está lastrada. Y aunque nuestra presidenta de la Comisión dice que el año que viene irá mejor, eso es lo que normalmente se dice cuando las cosas van mal. ¿Qué cuentas? Pues nada, básicamente si finalmente entramos en esa estanflación, lógicamente los índices no podrán seguir subiendo, ni el DAX, que incorpora los dividendos, que no se nos tiene que olvidar, porque si incorporáramos los dividendos, el IBEX 35 estaría en máximos históricos. Es decir, si lo midiéramos igual que el DAX, estaría en máximos históricos en este momento. Entonces, bueno, pues claramente llegarán a un techo, con lo cual hay que andarse con mucho ojo y seguirnos mucho en el mes de enero, donde posiblemente ese techo o febrero no esté muy lejano. Y además, mucho cuidado a esa alegría sobre la economía española que está descontando precisamente el IBEX,
porque la economía española, y hoy se decía en la comisión, afortunadamente, aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, crece básicamente por dos factores. Uno, por el aumento del gasto público, que eso es insostenible porque significa más deuda, cuando menos en términos absolutos, aunque el PIB nominal crezca, y por tanto el denominador. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia, es que somos el país donde más crece la población. Es que estamos teniendo un incremento de la población de unos 500-600.000 ciudadanos netos que se quedan, la diferencia entre los que entran y salen, y que son emigrantes y que generan lógicamente un aumento del PIB, no del PIB per cápita. Es que la población en España en el año 2018, antes de ayer, era de 46,7 millones de ciudadanos residentes en España. Ahora hemos superado los 49 millones. Y eso es un crecimiento insostenible en el tiempo. Y ya no hablemos de los servicios públicos. Bueno. En fin, bueno, da la sensación de que el mercado se acomoda a cualquier circunstancia. Estaban muy rebeldes los mercados por las inestabilidades propias de Francia, la caída del gobierno Bernier, etcétera. Sin embargo, el bono francés a 10 años está ahora, pues, al menos tomando la delantera en cuanto al que el bono que más caídas está teniendo, y ahora está ya en una rentabilidad perfectamente tranquila en el 2,85. Cifuentes. Pues sí, la verdad es que no, estoy aquí intentando verlo, la verdad es que no deja de ser sorprendente, pero bueno, oye, han inaugurado Notre Dame, no hemos tenido ningún español, a mí me sorprendía el otro día viéndolo, que no había nadie representándonos, lo cual no... Sinceramente no lo entiendo, pero bueno, al margen de eso, parece que como ha cogido ínfulas y ahora tenemos el bono a 10 años francés al 2,87, es decir, que el retroceso que tuvo hace unos días, pues bueno, se está ahora mismo, digamos que... parece como que lo van a superar, pero el problema es global, y por eso se van a bajar los tipos, entre otras cosas, y en breve se van a volver a bajar. Pues efectivamente, está un poquito por encima, 12 puntos básicos del bono español, se han acercado enormemente porque era muy llamativo. Yo recuerdo cuando dejé el programa transitoriamente que la diferencia era abismal, pero ¿qué ocurre? Que en primer lugar no hay riesgo cambiario, a todos nos afecta por igual, a todos los países del euro, de tal manera que ese riesgo cambiario desapareció. Y luego, por otro lado, es muy difícil que un país del euro del tamaño de Francia haga un default, haga una suspensión de pagos, porque estamos hablando de deuda pública. Por tanto, al final los mercados se van ajustando, hay movimientos de capitales de un lugar a otro y el equilibrio se va acercando, con muy pocas diferencias, porque en este momento realmente la situación de Francia también es panota. No tiene gobierno y además no tiene perspectivas, y un país con un sector público excesivo para cualquier ajuste futuro. Bien, hablemos de algún nombre propio. Inditex es el primero de la lista de hoy, que va a ganar un 11% más en el tercer trimestre, el de mayor rentabilidad en el año. El cuarto va a ser necesariamente bueno porque es un mes muy propicio para una compañía como Inditex, así es que da la sensación de que esto sigue yendo como un cohete. Pues efectivamente, pero un cohete de verdad, no como el de Sánchez. De tal manera que lo primero que hay que decir es que ¿saben ustedes cuánto valía hoy Zara? ¿Cuánto capitalizaba? Prácticamente 175.000 millones de euros. Eso es una satisfacción para España en general y sobre todo para su fundador, Amancio Ortega. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esa capitalización corresponde a un valor por acción de 56,21, que es una barbaridad. Los analistas, lógicamente, cada vez le dan menos margen de subida, pero le siguen dando margen de subida. ¿Por qué? Porque las últimas estimaciones es que en el tercer trimestre puede haber ganado entre 1.750 millones, es decir, un incremento del 11% respecto al mismo trimestre del año anterior, o los más optimistas hablan incluso de superar los 1.800, es decir, una subida del 13%, con unas ventas creciendo en 9%, que eso también es una buena noticia porque no solo crece el margen, sino las expectativas futuras, y con un EBITDA en lo que llevamos de año de 3.036 millones en los 9 primeros meses de año. Por tanto, evidentemente es una empresa muy bien gestionada y que se ha adaptado a los retos de la venta online, etcétera. Cifuentes. Bueno, pues hoy Inditex es un valor que en su día comentamos y que dijimos que teníamos en cartera y casi recomendamos, aunque no hacemos recomendaciones, quiero decir, dijimos que nos gustaba cuando estaba en la zona de 20, en esta zona de 55-56 nos sigue gustando, no para entrar de nuevas, sino para quien las tenga, que las mantenga. Eso es su frase favorita. Sí, además me la han repetido mucho el otro día en una reunión. Sí, además, rima.
Rima, sí, sí. Bueno, Iberdrola aborda un plan histórico de financiación, va a requerir eso 22.000 millones. Sí, efectivamente, para invertir no solo en energías renovables, sino también en energía nuclear fuera de España. Lo ha dicho clarísimo que casi todas sus inversiones van a ser fuera de España y eso es una tristeza, pero este gobierno se ha empeñado en penalizar a las energéticas al igual que a la banca y al igual que a todos nosotros. Pero dicho lo cual, esos 22.000 millones los va a obtener a través de titulizaciones, de securitizaciones, como dicen los horteras, que es emisión de diferentes títulos, y muy originales y prácticamente muy variados. En primer lugar, bonos verdes, en euros, pero también va a haber una emisión muy importante de bonos en francos suizos, en libras, en dólares, es decir, diversifica las opciones de inversión, y luego, por otro lado, incluso para el que quiera invertir a menos plazo, es decir, a corto plazo, pues también va a emitir algunos bonos a 3-4 años. Es decir, el objetivo es, mediante titulización, no mediante endeudamiento bancario, obtener 22.000 millones de euros en los mercados, que es una cifra importante. Aprovechando que los tipos de interés han bajado bastante y que probablemente bajen más. Pues mire, efectivamente es una frase que rima el que tenga que las mantenga, pero lo digo para muy poquitos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, Iberdrola, pues también la hemos tenido en cartera, la seguimos teniendo, pero aquí ya sí que estamos un poquito con más ojo a visor. Y si pierde la zona de 13, desde luego reduciríamos el 50% de la posición, a la cual le hemos ganado bastante. Vamos, nos ha ido fenomenal, porque este es un valor espectacular, pero oye, no siempre hay que estar comprado. Se puede estar a la expectativa con repos cobrando un 3%. Bueno, hablemos de la banca española, que ha espabilado en algunos asuntos. Por ejemplo, en ser los segundos en ofrecer créditos hipotecarios a precios más baratos de Europa. Se han espabilado todos. Santander, BBVA, ING ofrecen hoy hipotecas que hace tan solo un año parecerían imposibles. Y los tipos fijos más competitivos están en torno al 3%. Efectivamente, incluso ya se habla que se puede negociar al 2,5%, porque hay expectativas, como venimos diciendo todo el programa, que el Banco Central Europeo va a reducir los tipos, que el Euribor va a estar por debajo del 2,5% en el mes de enero y, por tanto, incluso se puede conseguir en mejores condiciones. Pero dicho lo cual, hay una gran pugna por las hipotecas, en este caso lucha por el activo, por colocar el activo, y hay que tener en cuenta que entre enero y agosto se han colocado 260.000 millones de euros en hipotecas a un tipo medio del 3,1% y sobre todo hay que tener en cuenta que ha cambiado clarísimamente la situación respecto al pasado. El 56% de esas hipotecas son a tipo de interés fijo. Bueno, efectivamente la banca española es bastante espabilada y los que trabajan en ella también, y trabajan de una forma muy eficaz y eficiente. En cuanto al sector, pues a mí ya saben que alguna cosita mantenemos, habría que particularizar, pero muchos de los valores ya nos hemos ido porque llegaron a una zona de máximos y ya nos parecía que no iban a tener más recorrido al alza. Bueno, hablemos de Nvidia, la compañía que ofrece una mayor capitalización del mundo. Ya ha superado a Apple y a esos ya se han quedado atrás hace mucho. Hoy, sin embargo, caía con fuerza porque en China le han abierto una investigación por posible práctica de monopolio. Sí, efectivamente, la investigación es por haber cartelizado, supuestamente, presuntamente haber cartelizado el mercado de chip en China. Hay que tener en cuenta que tiene prácticamente el monopolio, en este caso no legal, sino tecnológico, en chips modernos, es decir, adaptados a la inteligencia artificial, y eso le da una enorme presencia en el mercado. Pero es verdad que parece que en algunas ocasiones puede llevar a cabo prácticas en contra de la competencia, porque no es el primer expediente. Ya se ha abierto en Alemania, ya se ha abierto en Estados Unidos y este sería el tercero. Hay que tener en cuenta que este valor perdió 200 y pico mil millones, lo comentamos aquí, a principios de septiembre, y ahora vuelve a registrar otra caída significativa. Bueno, pero eso les dura poco. Sí. Nvidia. Pues sí, porque iba cayendo bastante más de lo que va cayendo ahora. Ahora cae un 2,20% y Nvidia, pues bueno, pues es un valor que este sí que está, el que lo tenga, que lo mantenga, ya sí que no lo digo aquí, ya sí que no lo digo. Simplemente le felicito y le digo, oye, el que pues, lo tenga es rico. No, el que lo tenga es rico, y si lo tiene con Bitcoin, pues ya espectacular. Pero es un valor que en algún momento va a tener una corrección relevante, de todas. Entonces aquí sí que hay que ceñir
el stop. Y bueno, la verdad es que, ¿por qué está corrigiendo el Nasdaq? Pues porque está cayendo el valor un 2,20 y con su capitalización pues representa mucho porcentaje. Como ustedes han insinuado antes, vamos a hablar de China, porque el gobierno chino aborda la primera flexibilización monetaria desde el 2010. Ha pasado mucho, ha llovido mucho, aunque sea en China ha llovido mucho también. ¿Y en qué entenderá el gobierno chino por flexibilización monetaria? Pues en este sentido, una política monetaria más expansiva y nuevas bajadas de tipo de interés y permitir además incrementar el techo de gasto y de deuda y de déficit. ¿Por qué? Porque quiere llevar a cabo una serie de políticas expansivas, esas que planifica anualmente y por tanto que las anuncia para el año 2025, porque el objetivo una vez más es crecer el 5%, de tal manera que este año probablemente no lo haya alcanzado, tuvo 2 trimestres muy buenos de crecimiento, sin embargo la desaceleración es importante y lo que quiere es modificar precisamente esa tendencia. Hay que tener en cuenta que China tiene importantes problemas, que está sobreendeudada, hay mucha deuda pública pero también privada. Hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario sigue en una profunda crisis y que la demanda interna no termina de crecer. Es verdad que ese 5% o alrededor del 5% de crecimiento este año lo ha conseguido gracias al sector exterior, pero claro, de cara al año que viene se enfrenta a un gravísimo problema, que son los aranceles de Donald Trump. De tal manera que esa situación nos va a penalizar a todos, pero sobre todo a China, de tal manera que van a aplicar las típicas políticas monetarias keynesianas expansivas y la política fiscal también keynesiana expansiva para tratar de impulsar la actividad. Pues mañana vamos a ver el mercado en concreto cómo se moviliza, es decir, esta noticia, como digo, el mercado chino, porque el mercado europeo hemos visto que ya ha reaccionado al alza. El mercado de lujo europeo, Louis Vuitton y otra serie de acciones, pues hemos visto que han tirado y por eso el Eurostock, que que solía ir últimamente, no tenía, tras una subida relevante, pues ha tenido hoy una subida al principio del día, aunque luego digamos que se ha minorado, pues de cierta importancia. Luego digamos que se ha aminorado y demás, y los valores que han tirado son los que estaban vinculados a la economía china. Bueno, pues volvemos a España, la economía real doméstica, podríamos decir, porque ha habido un intento de adquisición de la cadena de supermercados BM por parte de un gigante que es Carrefour. Entre franceses anda el juego. Al final parece que los propietarios de BM han rechazado la oferta y que esa fusión o absorción no se va a llevar a cabo. Efectivamente, es muy significativo, y mucha gente no lo sabe, que son los líderes mundiales los franceses en distribución minorista, con márgenes muy pequeños y una operación muy complicada. Y en este sentido, BM, que es un supermercado, o en este caso una cadena de supermercados que está en clarísima expansión, cuya sede está en Irún, que yo me he enterado hoy, efectivamente, bueno, pues no es que no haya rechazado la oferta, es que argumenta que rechaza y cierra cualquier opción de compra porque no ha recibido una oferta concreta para poder negociar. De tal manera que esa fusión está descartada, y yo creo que es bueno, porque precisamente los ciudadanos nos beneficiamos tanto por cercanía geográfica como por precios de esa competencia creciente que se está produciendo en la distribución minorista. La competencia, sobre todo alimentos, siempre es buena, sobre todo para los ciudadanos. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a ir, ya se lo anuncio, nos vamos a ir a la Catedral de Valencia para ver la misa por las víctimas y por, en fin, todos los que perdieron la vida con la Dana, que va a tener lugar dentro de muy pocos minutos.